a Marcela por generar este espacio interdisciplinario, porque se muestra muy bien esta interdisciplinariedad, aparte de que con Natalia somos colegas en ciencias de la educación, el tema de la virtualidad y el tema de la evaluación. Bueno, para los que ya me conocen, yo abordo la evaluación desde una perspectiva teórico-práctica y estoy debutando con Natalia en articularlo con la virtualidad. Por eso, ustedes van a ver en la presentación que hay una parte más que tiene un objetivo de concientizar, para algunos repasar, porque en realidad les tengo que confiar que es todo un desafío, esto no ha sido fácil, armar esto que les presento en el webinar, porque se juntan muchas cosas que les debe pasar a ustedes como docentes. Por un lado, el tema de la evaluación en la formación universitaria, desde lo teórico, desde las técnicas, y por el otro lado, el contexto en el cual estamos viviendo, en donde el entorno virtual toma y esto pido también a Marcela que me acompañe en esta valoración, donde el entorno virtual toma una gran relevancia a la hora de poder presentar esta temática. Entonces, para mí realmente ha sido un gran desafío porque lo he tenido que pensar no solamente desde lo teórico, sino teniendo en cuenta el contexto de emergencia sanitaria, aislamiento social y lo que estamos vivenciando hoy en la Universidad Nacional de Cuyo, específicamente en la Facultad de Filosofía. Bien, nosotros en el webinar, el título que se le colocó fue Evaluación por competencias. Y herramientas para la evaluación en entornos virtuales. Le voy a pedir a Natalia que siga con con la próxima diapositiva, porque después yo estuve pensando, y esto por eso les digo que mi parte invita más a la reflexión y para algunos va a ser retomar lo que ya tienen y reflexionar. Para otros pueden ser cosas nuevas, ¿sí? Porque no pertenecen al área de la formación docente, porque sé que hay profesionales de otras áreas. Entonces, yo los quiero invitar a reflexionar y a tomar conciencia de la situación actual. Yo en mi caso, como magíster en evaluación y doctora en evaluación, empecé a repensar el título que me había planteado Marcela al principio. Entonces, en esta segunda diapositiva jugué con 3 títulos y me quedé con el último. ¿Por qué? Porque pensé, bueno, ¿por qué surge esta necesidad? Porque estamos pensando en la evaluación desde la perspectiva del estudiante, pero yo puedo pensar la evaluación desde otras perspectivas, desde la institución, desde la docencia o enseñanza, puedo evaluar las técnicas o el sistema de evaluación, y bueno, y allí dije, bueno, ¿qué pasa? Va a ser evaluación de los aprendizajes, de las competencias, de los saberes. Digo, ¿por qué no voy un poquito más allá? Y entonces el segundo fue, ¿por qué no pensar en la evaluación del trayecto formativo? Porque ya en trayecto formativo, si bien yo como docente, como jefe de cátedra, como gestor curricular, que en nuestro lenguaje el tema de gestor curricular serían los directores de departamento, que ahí estoy viendo que hay algunos, el señor vicedecano, que también está, que son los gestores curriculares en donde se toman decisiones desde y para el currículum y la formación. Dije, bueno, ¿por qué no hablo de la evaluación del trayecto formativo donde está el docente y el estudiante transita por ese trayecto? Entendiendo como trayecto formativo un espacio curricular o varios espacios curriculares, porque puedo entender un trayecto formativo a las prácticas profesionales docentes que están divididos en varios espacios, por ejemplo. Pero después decidí hablar de la evaluación formativa, y disculpen los de lengua, pero volví a repetir, en las propuestas de formación en la universidad. Porque
tenía que ubicarme en el nivel en el que estamos, que es el universitario, en la educación superior. Trayecto formativo me pareció que quedaba corto y entonces le puse propuesta de formación, porque formación da la idea o nos lleva al perfeccionamiento continuo, al desarrollo de las competencias, al desarrollo de los aprendizajes, desde lo más sencillo, desde lo más simple a altos niveles de complejidad. Nos lleva a la construcción de saberes, ¿sí? Eso que en nuestra facultad y en nuestra universidad y en la bibliografía en general, que hay una gran discusión en si lo denomino aprendizaje, competencias, capacidades, saberes, eh, dejamos y hablamos de saberes que el estudiante o aprendizajes que el estudiante va construyendo a partir de las propuestas de formación que tienen que ver con el desarrollo de capacidades, no solo disciplinares, y esto lo digo no al estilo así como uno dice de reto, a veces cuando estuvimos discutiendo las evaluaciones finales, cada uno, por supuesto, cada docente tiene su trayectoria y su enfoque teórico, y entonces decían, no, pero en la evaluación final yo tengo que evaluar contenidos y tengo que evaluar la reproducción de algunos contenidos, y nadie está diciendo que esté bien o mal el enfoque, todos los enfoques tienen sus bondades, y lo ideal en el desarrollo de los aprendizajes es que combinemos las bondades de los diferentes enfoques curriculares, como puede ser evaluar conocimientos y evaluar capacidades relacionadas, como ya lo veremos más adelante, la comprensión, el análisis, etcétera. Y no quise hablar de la evaluación en general, porque yo me tendría que poner, ustedes que son docentes, en un tipo de evaluación, y digo, bueno, me puedo poner en evaluación diagnóstica, en evaluación final, porque perfectamente podemos tener un webinar solo de cómo hago o abordo desde la universidad la evaluación final. Dije, no, vamos a abordar todos los momentos, y en realidad en todos los momentos la evaluación en el enfoque que tenemos es una evaluación formativa. No importa en el momento en el que me encuentre en esa propuesta de formación que nosotros hacemos como docentes. Así que el enfoque de este webinar es la evaluación formativa en las propuestas de formación en la universidad, ¿sí? Sigamos con la otra diapo. Esta evaluación la considero como una instancia y una estrategia transversal de la propuesta educativa. Vuelvo a insistir, la propuesta educativa yo me posiciono como el programa, ustedes recuerden que tiene diferentes niveles de concreción, y nos estamos situando en este momento, a pedido de Marcela y a pedido de las necesidades que tenemos y demandas hoy en evaluación en la facultad, en la propuesta educativa como sinónimo de lo que nosotros habitualmente llamamos programa, y el programa con su implementación, con sus expectativas, las expectativas que nosotros tenemos frente a los alumnos de qué capacidades queremos que desarrollen, con sus estrategias, con sus técnicas, con sus recursos, con sus tiempos. Y aquí nos pareció muy interesante reforzar la evaluación como una estrategia que tiene tres grandes objetivos. Por un lado, la valoración, la emisión de juicios de valor, emitir juicios de valor, poner en valor el grado de desarrollo de las capacidades o saberes, como quieran llamarlos, logrados por los estudiantes, y que esa valoración y esa emisión de juicio de valor, que llamo valoración porque quiero articular lo cuantitativo que se demuestra en la calificación cuando yo pongo un número, y lo cualitativo cuando yo en la valoración y en la evaluación lo que tengo que hacer, y ahí va la segunda función, es ir tomando decisiones sobre
el proceso de aprendizaje que va siguiendo el alumno o el estudiante, ¿sí? Y ahí es importante en la toma de decisión haber hecho una valoración teniendo en cuenta el producto desde una descripción, un análisis y una comprensión del hecho educativo. ¿Por qué? Porque a mí mucho me hizo pensar en el tema de la evaluación final, especialmente ahora que hemos hablado de la evaluación final en entornos virtuales, donde estábamos centrados solo en el estudiante y solo en los contenidos que puede haber adquirido o capacidades que puede haber adquirido y no en el hecho educativo en su totalidad. ¿Por qué no pensar o reflexionar por qué el estudiante llegó a ese nivel o grado de desarrollo de la capacidad que yo esperé que lograra? Y en ese por qué, por eso pongo comprensión, hacer empatía desde lo que se hizo, desde lo que se desarrolló, desde el contexto en el que se está llevando a cabo la evaluación, desde el contexto desde el cual se llevó a cabo el proceso de enseñanza, desde el perfil del estudiante, desde la conectividad, etcétera. Entonces, por eso hice hincapié en que tiene esa finalidad de valoración, la finalidad de toma de decisiones, esas tomas de decisiones parciales que las vemos en las evaluaciones parciales, que todavía seguimos llamando exámenes parciales, donde se supone que no solamente esas evaluaciones parciales tienen que ser sancionadoras, de decir se queda regular o no se queda regular, y no es que esté en contra del sistema, sino que yo creo que hay que sumarle esa parte cualitativa y decir que verdaderamente esos procesos parciales o esos momentos en donde uno frena la propuesta educativa pueda tomar decisiones para ayudar, acompañar, mediar el aprendizaje y que realmente el estudiante pueda tomar decisiones junto con el equipo docente según sus intereses, según sus dificultades, etcétera. Y también que la evaluación sea una instancia de aprendizaje en todo momento, tanto la evaluación diagnóstica, la de proceso y la final, sean realmente instancias de aprendizaje para todos los actores que intervienen. No solamente decirle qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, sino también poner en valor qué capacidades podría seguir capitalizando, desarrollando, fortaleciendo y cuáles debería superar. Esta evaluación aparece como una evaluación como estrategia ¿para qué? Para asegurar la calidad del proceso educativo. Por eso vuelvo a insistir, y aquí después en el momento de las preguntas, es muy interesante que si no logro ser clara, me pregunten, porque me quise tomar este tiempo en este enfoque, que si bien para algunos es muy conocido desde la teoría, pero acá los estoy invitando a reflexionar y que no digamos solamente la evaluación es para la mejora de la calidad y nada más, que tomemos conciencia de qué significa, que evaluar es una estrategia para el aseguramiento de la calidad. Yo pensando la evaluación, no solamente como una evaluación diagnóstica, formativa, final, sino que todo es una evaluación formativa, es que estoy apuntando a la mejora continua, al perfeccionamiento e incorporo el tema calidad, porque calidad, todos saben que es un constructo variable que está compuesto por la pertinencia, la eficacia, la eficiencia y la relevancia. Entonces, todo sistema de evaluación es de calidad si tiene en cuenta esas características. No va a ser lo mismo un sistema de evaluación en historia, a veces por familia de carreras, no va a ser lo mismo un sistema de evaluación que apunta al diagnóstico
o no va a ser lo mismo el sistema de evaluación que estamos aplicando ahora en este contexto a un contexto al que estamos acostumbrados habitualmente. Por eso se habla aquí de la evaluación como una estrategia de calidad y por lo tanto esa estrategia es una estrategia variable, pero que tiene el norte, que es el perfeccionamiento del proceso y de la propuesta educativa. Y vuelvo a insistir, no me baso solo en el estudiante. Y también como estrategia a la promoción del desarrollo de diferentes grados de niveles de logro de las competencias. Ahora, esos niveles de logro que van a ser mi marco de referencia a la hora de evaluar, va a depender de la naturaleza y de los objetivos que perseguimos en el espacio curricular o trayecto de formación. Y aquí viene y resalto nuevamente de que generalmente trabajamos en soledad en los equipos de cátedra. Diseñamos los programas, lo que yo denomino propuestas educativas, mirándonos hacia adentro, viendo a veces, eso lo vimos un poco en el proceso de actualización de los planes de estudio, miramos los planes, vemos que, hacia qué debemos apuntar desde lo disciplinar. En algunos casos, y esto no lo digo como crítica, lo digo como colega que quiere compartir esto para reflexionar. Miramos mucho lo disciplinar, pero no miramos las competencias a las cuales nosotros estamos contribuyendo con nuestro espacio curricular y junto con quienes estamos contribuyendo al desarrollo de diferentes grados de capacidades, competencias, aprendizajes o saberes, como quieran llamarlo, ¿sí? Entonces, es muy importante que cuando se elabore, se proponga la propuesta de evaluación, el sistema de evaluación, se tenga en cuenta eso, al igual que cuando yo planifico. Bien, entonces, con esto, ya pasando esta primera etapa de reflexión, de que hablamos de una propuesta educativa, de que no solamente, si bien yo apunto al bien y al desarrollo de capacidades en el estudiante, que implica también un crecimiento y un desarrollo en el equipo responsable de la formación, ya sea los formadores como los gestores curriculares, que ya dijimos quiénes serían. La evaluación formativa implica una tarea de gestión. Y esa tarea de gestión, en este caso, y esto es postura nuestra, digamos, porque hay mucha bibliografía que habla sobre el concepto de gestión. En este caso, la evaluación como tarea de gestión implica una planificación, una implementación y una metaevaluación. En el tema, no lo cambies todavía, Nati, implica la planificación. Esa planificación de la evaluación durante todo el trayecto formativo lleva al diagnóstico, pero a un diagnóstico no solamente de los estudiantes. Generalmente decimos siempre al director de carrera, esperen que hagamos el diagnóstico para poder planificar, ¿sí? Bueno, yo para poder evaluar, para poder planificar, para poder proponer el trayecto formativo, tengo que hacer un diagnóstico de todas las variables que hacen al hecho educativo, no solamente del estudiante con todas sus características que habitualmente lo hacen, sino también una evaluación de los recursos. Y eso nos hizo tomar conciencia Marcela con todo su equipo en este contexto, cuando en la virtualidad dijimos, oh, para evaluar necesitamos repensar nuestros marcos regulatorios, nuestros marcos normativos, debemos repensar los recursos. Los que pasamos todos por el profesorado nos enseñaban que los recursos, el apoyo era el pizarrón, algún portafolio. Bueno, ahora tenemos las herramientas, y esto corregime Marcela, las herramientas
que me proporciona la enseñanza y el aprendizaje en entornos virtuales, nos hizo hacer un diagnóstico de todo. Entonces, esa evaluación formativa hace que yo tenga que tomar el trayecto educativo o la propuesta de educación, ver todas sus variables y evaluar o diagnosticar en esta etapa la pertinencia y la viabilidad. ¿Por qué la pertinencia también? Pertinencia en cuanto al perfil del estudiante, a los recursos que tiene el estudiante, a los recursos que tiene el profesor, el enfoque que tiene el profesor, porque yo les confieso que estaba asustada porque decía, uno se enfrenta en estas ocasiones a diferentes profesionales que tienen varios enfoques de evaluación, de gestión, y aquí solamente estamos compartiendo y me pueden decir, no, Marisa, el diagnóstico para planificarlo yo solamente me voy a basar en el estudiante. Y yo diría que no, ¿por qué? Porque en esta postura de evaluación formativa, donde yo apunto a la evaluación de capacidades y hago que este proyecto educativo, todos los actores crezcan y se beneficien, yo tengo que tener en cuenta cada uno de los elementos que aprendimos en la práctica profesional a la hora de afrontar y estar liderando el hecho educativo. Por eso allí les puse variables internas y externas. En este caso, el tema del contexto de cuarentena, diríamos, nos hizo repensar variables que no teníamos en cuenta y que no hace falta que esté la cuarentena, a veces hay variables externas que forman parte del docente o que están relacionadas con el estudiante o, como les digo, con el mismo marco normativo institucional. Nunca nadie se había preguntado si teníamos que actualizar el marco normativo que regulaba el sistema de evaluación de los aprendizajes, por ejemplo. ¿Sí? Si lo que teníamos estaba actualizado o no en función de lo que se estaba haciendo. Después tenemos la etapa de implementación, que más adelante, muy sintéticamente, no se asusten, vamos a hablar de las etapas del proceso de evaluación, las finalidades relacionadas con esas etapas. Vamos a presentar algunas sugerencias de técnicas y recursos con el acompañamiento de la magíster Natalia Encina. Esto que yo hice la reflexión, los marcos regulatorios, nadie, o sea, es impensable y es contradictorio que a veces estemos planificando y no sepamos cuáles son los marcos institucionales, ni algunos que rigen dentro de las mismas cátedras o departamentos. Y hay una tercera etapa que todo el mundo se olvida, que no está muy trabajada desde los expertos en evaluación, que es la metaevaluación, es decir, nosotros evaluamos al estudiante, vemos si logró o no logró lo que nosotros habíamos propuesto, llámenle objetivos si estamos en un enfoque curricular determinado, en otro hablamos de saberes, competencias, creo que eso no está en discusión en este momento, pero también es muy interesante hacer la evaluación de la propia propuesta de evaluación, desde una perspectiva integral e integradora. ¿Por qué? Y esto lo deben saber ustedes, especialmente quienes nos dedicamos a la investigación y que nos lo repiten mucho en investigación, pero no nos lo dicen cuando estamos en nuestra formación docente. A veces en las evaluaciones, y lo voy a decir muy coloquialmente, porque si no el señor decano me va a decir que hablo en difícil, muy fácil, muy coloquialmente, desaprobamos a los estudiantes o decimos que no logró lo que debía lograr y adjudicamos, entre comillas, la culpa al estudiante y quizás el problema estuvo en la misma técnica de evaluación, en la técnica que elegimos, que quizás no fue la mejor, no fue pertinente, no era viable, no estaba acostumbrado, no se corresponde con la etapa ni con la finalidad, que es un poco lo que vamos a ver.
Entonces, con esto vuelvo a insistir de mi visión integral y de que ratifico que todo es evaluación formativa. Sigamos. ¿A qué apunto con la evaluación formativa? Bueno, y aquí viene lo que seguramente la gente estaba esperando. Generalmente cuando vemos evaluación, ¿qué nos enseñan? El para qué, el cuándo, el cómo, ¿sí? Bien, nosotros aquí, para no defraudar también, ¿no es cierto? Hemos puesto aquí que apuntamos a valorar el grado de desarrollo de los aprendizajes que hemos intentado promover y construir en forma colaborativa a partir de una propuesta educativa. Miren, he pintado, he resaltado, ¿sí? En negrita algunas palabras. O sea que si ustedes me preguntan para qué evaluar y qué evaluar en el para qué, obviamente algunos me van a decir, y bueno, Marisa, que eso va a estar en la próxima diapositiva, relacionémoslo con las etapas de la evaluación. Y yo les voy a decir, sí, perfectamente, pero en un enfoque curricular por competencias, donde yo apunto no a la instrucción, sino a la formación, a la educación integral, voy a hablar de una evaluación formativa que apunta a valorar desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo el grado de desarrollo de los aprendizajes. Si ustedes leen van siguiendo la diapositiva, estos aprendizajes, estos saberes, estas capacidades, cuando las estuvimos trabajando en forma conjunta con el doctor Gustavo Sonana y todas las comisiones curriculares, con Marcela Tagua en la comisión técnica, con la profesora Mariana Barroso y con la profesora Adriana García, estuvimos hablando de campos de formación, el campo de la formación general, el campo de la formación disciplinar y el campo de la formación profesional. ¿Qué quiere decir? Alguien la otra vez, cuando estábamos discutiendo y poniendo sobre la mesa la evaluación final, y estábamos, ¿qué evaluamos? Y evaluamos lo que aparece en el programa como expectativas de logro, que es lo que el docente espera. Bueno, decidimos llamarlo expectativas de logro, lo podríamos haber llamado de otra forma. En realidad ya sabemos qué es lo que vamos a evaluar, pero no quiere decir que siempre tengo que evaluar lo disciplinar o que siempre tengo que evaluar lo disciplinar relacionado con lo profesional, que sería fantástico porque vuelvo a insistir, en todo el proceso yo tengo que relacionar todo esto, la parte disciplinar con lo profesional, en qué medida mi espacio curricular contribuye a las competencias del perfil de egreso que están clasificadas en los diferentes alcances del título o incumbencias. Esto lo traigo a colación con el qué, porque nosotros entendemos que cada espacio curricular tiene la finalidad, la misión, si lo quieren llamar así, de desarrollar algunas capacidades de los tres campos. En algunos casos se refuerza más lo disciplinar, en otro lo profesional, pero lo general es transversal y todos contribuyen al desarrollo de las competencias finales de egreso que forman parte del perfil de egreso y que están clasificados, como les digo, en los diferentes ámbitos de incumbencia. Y ahí, generalmente, las que somos de ciencias de la educación, colocamos las etapas, más que etapas, son las etapas relacionadas con las capacidades por las cuales debería transitar, y lo ponemos a modo de ejemplo, y que es muy conocido, que es el conocer, el describir, el analizar desde teorías, perspectivas de expertos, de especialistas, de científicos, etcétera, el comprender desde el contexto, desde el otro, desde el contexto institucional, desde el estudiante, desde el contexto internacional, etcétera, en función de lo que uno esté trabajando,
tiene que desarrollar la capacidad de emitir juicios de valor, de transferir, de proponer y proyectar. Y que son las capacidades que ustedes ya conocen del saber, saber hacer, saber ser, y esto de saber estar. Y ahí entra a tallar en forma muy importante lo actitudinal, las capacidades relacionadas con el diálogo, el consenso, la apertura, la tolerancia, etcétera, que lamentablemente por trayectoria, por tradición, no lo incorporamos. Así que en esta evaluación formativa invitamos a que puedan evaluar esto y que ahí entra toda una discusión de cómo se evalúan, ¿sí? A la otra diapositiva. Bien, pasamos por la concepción que tenemos de evaluación, pasamos el para qué conocemos y esas etapas relacionadas con las finalidades. Siempre hablamos de una etapa de inicio en la propuesta de evaluación que tiene una finalidad diagnóstica. En esto un poco me adelanté en diapositivas anteriores, donde, bueno, todos sabemos que nos permite establecer un punto de partida y planificar. Pero en esta evaluación diagnóstica, vuelvo a insistir, no me quedo solo en el perfil del estudiante. Tengo que tener en cuenta los formatos curriculares, porque lamentablemente por trayectoria a veces evaluamos de la misma forma, evaluamos con cuestionarios, evaluamos oralmente tipo entrevista, o evaluamos por escrito con pregunta y respuesta, o algunos con algún estudio de caso, con análisis documental, pero pensamos más en la técnica que en el formato curricular. Entonces, a la hora del diagnóstico, de diagnosticar y para poder elaborar la propuesta educativa, y recuerden que la evaluación empieza desde la planificación, como lo vimos al principio, tengo que ver todos esos elementos que allí comparto con ustedes, como los formatos curriculares, y me refiero a si estoy en un seminario, en un taller, en un laboratorio, en un curso teórico práctico. También es importante tener en cuenta aquí las familias de carreras, no es lo mismo las lenguas extranjeras que si estoy en arqueología, por ejemplo, o si estoy en formación docente. Hay que tener en cuenta esos elementos. El perfil del equipo de cátedra es muy importante, por eso yo decía que en esto de planificar, donde la evaluación empieza desde el principio, y aquí juego con la evaluación del aprendizaje y la evaluación de la propuesta que van de la mano, y bueno, el que es gestor curricular y el que está a cargo de una cátedra, el que es director de una cátedra, tiene que tener en cuenta eso, porque nosotros tenemos que tener espacios como estos, que aplaudo muchísimo y que estoy fascinada de participar, donde es muy importante concientizar, sensibilizar, por ahí no sé, la palabra capacitar no, pero sí perfeccionar, discutir, y bueno, y poder ver que ese perfil de cátedra, la cátedra esté convencida, o sea, un trabajo de convencimiento y no de imposición, con respecto a estas nuevas tendencias y al deber ser, y al deber ser que realmente le haga bien a este proceso educativo, a los recursos y al contexto. Después viene la etapa del desarrollo o implementación del proyecto educativo, donde todos, sí, repetimos, hacemos evaluación formativa, pero es una evaluación formativa donde tomamos decisiones parciales, y esas decisiones parciales tienen que tener una devolución. Y vuelvo a insistir, no es solo una devolución para el estudiante, sino que es una autoevaluación para el equipo de cátedra y una autoevaluación para todos los actores involucrados. En este proceso, yo, por ejemplo, como docente de un espacio curricular en este semestre,
Y en el entorno virtual he tomado decisiones varias veces de cómo mejorar mi propuesta educativa para que los estudiantes puedan lograr sus capacidades, pero también ha invitado a una autoevaluación y a una coevaluación junto con la profesora Miriam Fernández, que me acompaña en la cátedra, y una coevaluación con Secretaría de Virtualidad, de decir, bueno, esto que yo quiero que logren, quizás con esta herramienta no lo puedo hacer. Entonces, por eso este proceso de evaluación formativa implica esta evaluación integral, no solamente de los aprendizajes del alumno, porque el grado de desarrollo que va logrando el estudiante está condicionado y o determinado por diferentes variables que son las que he colocado allí. Después viene la evaluación final, que la finalidad es la acreditación de aprendizajes, saberes, competencias o capacidades, y que esa evaluación puede estar relacionada con el cierre de un espacio curricular, de un trayecto formativo o de la carrera en sí, como es el caso de, por ejemplo, las prácticas profesionales donde tratan de integrar todos los saberes. Por eso es muy importante, y esto lo discutíamos en las evaluaciones finales, que no sea evaluar solamente hacer un recorte de lo que vimos, entre comillas, que en realidad es lo que tratamos de desarrollar. Miren las palabras que voy utilizando, sino también el poder integrar qué es lo que ha podido lograr el estudiante, y esto concientizar al mismo estudiante de que tiene que ir construyendo en forma colaborativa lo que va recibiendo de las cátedras o espacios curriculares paralelos y por los cuales ya transitó. Eso evidencia que cuando nos dicen, y yo no puedo elaborar una evaluación de ese tipo, no es viable ese tipo de evaluación formativa, evidencia a veces una falta de comunicación intercátedras o intercampos, ¿sí? O interáreas. Yo entiendo, porque estoy así como anticipándome a lo que van pensando sus cabecitas, cuán viable es esto. Esto es viable. Esto lo que necesitamos es dar los primeros pasos de concientización y de ver qué estrategias viables y alternativas podemos ir implementando hoy hacia una situación que no diría ideal, sino que una situación de calidad, pero de calidad, como les digo, calidad para nosotros en nuestro contexto. Y somos capaces de hacerlo porque en este semestre lo hemos hecho, esto que yo les estoy diciendo. De a poquito, algunos actores, pero lo hemos estado haciendo. ¿Quiénes gestionan y participan en una evaluación formativa? Porque siempre cuando estudiamos evaluación, dice, bueno, ¿y quién evalúa? Y aparece un evaluado y un evaluador. Obviamente tengo que, respeto la tradición, no estoy dejando de lado la tradición ni el deber ser, pero en esta evaluación formativa tenemos una evaluación externa, donde tenemos evaluadores externos, donde el rol protagónico en los trayectos formativos o en las propuestas educativas son los formadores. Pero también pueden participar los gestores curriculares, y cuando gestores curriculares, insisto, son los directores de departamento o coordinadores de área, donde uno tiene que participar de esa evaluación externa o debería participar de esa evaluación externa, validando, si ustedes se acuerdan de las primeras diapositivas, cuando yo planifico algo, es importante que esa planificación sea validada por un par, para ver su grado de pertinencia, de viabilidad, de calidad, por supuesto. Y en el tema administrativo, obviamente vuelvo al marco regulatorio. Después tenemos la autoevaluación. Ahí la autoevaluación, siempre decimos, bueno, que el estudiante haga la autoevaluación, ¿sí? En las instancias de evaluación final es muy importante que no la vean solo como la evaluación externa y que el evaluador externo es el equipo de cátedra y el equipo de cátedra
Sí, puedo ir más lento, me ponen, sí, puedo ir más lento. La evaluación, pueden combinar la evaluación externa con la autoevaluación, porque como les decía, no solamente cuando yo valoro, pongo en valor, hago evaluación formativa, me tengo que quedar con lo que yo digo, esto está bien, esto está mal, esto lo logró, esto no lo logró. Tenemos que ver por qué no lo logró, o qué es realmente lo que logró desde la perspectiva del otro. Por eso es importante incorporar en las evaluaciones finales también un espacio de autoevaluación. Tiene que haber una devolución de ambas partes. Y en cuanto a la coevaluación, también sería importante incorporarla. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos grupos heterogéneos. Entonces, puede ser la coevaluación entre los estudiantes que habitualmente la incorporamos, muchos la incorporamos desde la evaluación diagnóstica, donde hacemos que evalúen hasta qué capacidades han desarrollado hasta el momento en el que están en nuestra cátedra, en relación a las competencias del perfil de egreso. Y entonces entre ellos hacen una coevaluación del propio proceso de formación y hasta dónde han llegado. En las mismas cátedras, en las mismas instancias de evaluación, de proceso y final, se pueden incorporar. Medirán el tiempo, y sí, la variable tiempo es una variable sumamente importante donde yo podría combinar las tres cosas. En la evaluación final tiene la predominancia la evaluación externa, obviamente, pero esas dos últimas es importante incorporarlas para tener las tres opciones y realizar una verdadera evaluación en donde la emisión de juicios de valor se asegure un alto grado de objetividad, que es lo que buscamos. La siguiente. ¿Cómo y con qué llevo a cabo la evaluación formativa de los aprendizajes? Y aquí ya nos insertamos en la penúltima parte, ¿no? Pasamos en la concepción, el para qué, el qué, quiénes serían estos evaluadores, las etapas y sus finalidades. Y acá viene la parte de con qué y cómo, con qué herramientas y qué aspectos debería tener en cuenta. Aquí me permití colocar algunas consideraciones a tener en cuenta a la hora de que cada equipo elabore su propuesta de evaluación. En primer lugar, yo creo y lo sugiero es que el equipo reflexione sobre su concepción de evaluación, porque vemos desde afuera a veces, y los mismos estudiantes lo manifiestan, de que dentro de un equipo de cátedra hay diferentes concepciones de evaluación. Entonces, empezamos a tener diferentes tipos de evaluación y los estudiantes reciben diferentes devoluciones que a veces no le permiten realizar una autoevaluación y ver hasta qué grado han logrado sus aprendizajes. En segundo lugar, ver qué capacidades en esa evaluación necesitamos que los estudiantes pongan en evidencia. Por eso digo, recalco y pongo entre comillas, de que la herramienta, la técnica, como la deseen llamar, debe establecer el marco de referencia. El estudiante siempre debe saber que la actividad, ¿qué es lo que me pide? ¿Qué me pide que yo ponga en evidencia sobre el tapete? ¿Qué, esos serían los indicadores, lo que yo puedo ver, lo que yo puedo observar? Algunos que conozco, que están en el equipo y que son de la, bueno, que comparten también el tema de la evaluación cualitativa, yo también puedo tener evidencias y hacer evaluación cualitativa sin tornarme evaluador cuantitativo y ver solamente la cuantificación del proceso, ¿sí? Puedo hacer una evaluación cualitativa a través de estrategias varias que ya las vamos a ver.
En esto de las evidencias, lo recalco porque en un momento se preguntó que los estudiantes por ahí reciben, o las mismas personas o el equipo de cátedra elabora, va directamente al instrumento. Lo hemos hecho todos. Generalmente estamos muy preocupados por ahí por el instrumento, o aplicamos el instrumento que mejor nos parece en relación al tiempo y a la etapa. Pero es muy importante que el marco de referencia sean las capacidades preestablecidas en el programa. Entonces, tengo que tener en cuenta a la hora de elaborar el instrumento las capacidades que yo quiero que ese instrumento le permita al alumno evidenciar. Entonces, tipo de técnica y modalidad de implementación. Ahí tengo que tener en cuenta, y lo dice la diapositiva, el programa, porque a veces hay que ayudar a identificar al estudiante cuáles son las capacidades de fundamento que quisimos desarrollar y cuáles las capacidades transversales, y poder quizás en una evaluación de proceso y evaluación final, poder utilizar una técnica que integre y que pueda evidenciar eso. Tenemos que tener en cuenta el formato curricular. No podemos evaluar todos los formatos de la misma forma. Y más se incorporan los recursos. O sea, yo no puedo utilizar cualquier recurso si esto lo tengo que hacer en entorno virtual. Tengo que dialogar con el ámbito de entorno virtual para poder presentar una evaluación significativa. Acá empieza el diálogo interdisciplinario, una palabra que no había nombrado, pero la interdisciplinariedad es sumamente importante en una evaluación formativa. Y esto que el último párrafo donde dice no utilice ninguna técnica, que esto lo tenemos todos como regla, pero a veces no lo implementamos, es que nunca utilizar una técnica en una evaluación final que no hayamos utilizado durante el cursado, ¿sí? Porque la misma técnica va a hacer que los alumnos se pierdan y no puedan poner en evidencia realmente los aprendizajes que han construido. La propuesta de evaluación final, y aquí les decía, es otro tema a tener en cuenta, debe ser integradora de saberes preferentemente. No tiene que reiterar, yo aquí me permito hacer una diferenciación entre la evaluación del proceso que denominamos que tiene una finalidad formativa, que tiene una finalidad de perfeccionamiento, en realidad permanente, todo es formativo, insisto en eso. Pero, ¿qué pasa? Por ahí, en la evaluación de proceso, nosotros vamos viendo el avance del estudiante y los diferentes grados de logro, cómo va avanzando el estudiante. Y tenemos que ir, antes de abordar la evaluación para la acreditación, ir realizando pequeñas instancias integradoras, porque nuestros estudiantes no están acostumbrados a realizar este tipo de instancias de integración. No trabajan en forma interdisciplinaria, no integran, creen que unos saberes son de una materia, los otros saberes de otra materia, y es importante que, más allá de que tengamos un recorte en nuestros espacios curriculares, podamos dialogar con los otros equipos docentes y desde el inicio, haciendo mención o a partir de actividades, podamos hacer tareas de integración de saberes que nos permiten profundizar, identificar falencias y también identificar potencialidades e intereses que a los estudiantes, cuando le hacemos la devolución, los motiva y pueden ir perfeccionándose en algún área, especialmente cuando están en los trayectos finales. Y por supuesto, como último elemento, la duración de la instancia de evaluación. O sea, si tengo 1 hora o 2, o si tengo 40 minutos, obviamente tengo que ver si es pertinente un estudio de caso, una resolución de problema o un cuestionario.
pero siempre, insisto, teniendo presente el tema de cuál es el marco de referencia, y nuestro marco de referencia son las capacidades que pretendemos que los alumnos desarrollen en nuestro espacio curricular en relación a el perfil de egreso. Aquí, a modo de sugerencias, y le doy la palabra después a Natalia, pusimos algunas técnicas o instrumentos de evaluación teniendo en cuenta las capacidades que se desean evaluar, el formato curricular, el momento en el que me puedo encontrar, el tiempo y si estoy en un entorno virtual o no. Y también le agregué, me permití agregar el tipo de evaluador, ¿sí? Porque hay instancias técnicas o instrumentos que me permiten la evaluación externa, la autoevaluación y la coevaluación, ¿sí? ¿Cómo sería, por ejemplo, el estudio de caso combinado con una resolución? O sea, que yo presente el caso, un caso problema, haga que el estudiante lo analice, lo comprenda, lo valore, lo evalúe, emite juicios de valor y realice una propuesta. Y bueno, podemos tener en algunas instancias o etapas de evaluación, podemos tener la combinación de los 3 tipos de evaluación según los evaluadores. Bueno, no se ve ahí muy claro, pero en las diapos que siguen sí, nosotros con Marcela y con Natalia, esto aparece en la resolución de exámenes finales, pero estamos también elaborando un material para compartir con ustedes el tema de diferenciar entre las técnicas escritas y las técnicas orales. En las técnicas escritas, pusimos, bueno, lo que habitualmente relacionan, y esto que me corrija Marcela, que lo hemos estado hablando, el tema del cuestionario. El tema del cuestionario, porque generalmente algunos dicen, bueno, estoy en el entorno virtual, tengo poco tiempo, tengo miedo de que se me corte la conexión, o pueden haber diferentes causas, y usamos solo el cuestionario. Pero también podemos utilizar pruebas de base abierta, como el ensayo. Ahí en el material, porque estoy viendo el tiempo, en el material que les vamos a compartir hay una breve descripción, y entonces por ahí los que tienen formato seminario, por ejemplo, o también las de teórico práctico, pueden usar el ensayo. La siguiente, Nati. En esos ensayos, ahí, como les he dicho, podemos utilizar el estudio de caso, la resolución de un problema. En las pruebas orales también está ese interrogatorio, como se les llama, interrogatorio dirigido, que le llamamos los teóricos, los técnicos, diría el profesor, me diría el profesor Cueto, las interrogatorio dirigido, preguntas abiertas. También puede hacerse una ponencia, invitar al estudiante a que haga una ponencia o presentación de algún aspecto del programa, o presentar una pregunta disparadora que genere un coloquio y una discusión. Estas pruebas orales que estuvieron también en discusión en las evaluaciones finales, que por ahí se habló, bueno, no innovemos tanto en las evaluaciones desde la virtualidad. Yo soy de la postura de que no hay que innovar en forma brusca, sino que se nos ha dado una oportunidad, ¿sí? Y si se nos da la oportunidad institucional, donde desde la gestión curricular y la gestión general, digamos, nos dan la oportunidad de promover el desarrollo y la innovación en algunos aspectos, pues vayamos presentando propuestas alternativas que nos permitan dar pasos, y pasos que nos permitan realmente llevar una evaluación formativa, y esta evaluación formativa, insisto, evaluar hasta qué grado logro las competencias, las capacidades, y no hasta qué punto reproduzco contenidos, ¿sí? Entonces, el estudio de caso, la resolución de un problema, la discusión, una ponencia donde tiene que argumentar, defender, empiezan a aparecer
otras capacidades que son capacidades transversales muy relacionadas con lo disciplinar y que forman parte de las competencias profesionales. Ahora le doy la palabra a Natalia, porque nosotros en esta ponencia la idea era, y un poco estuvimos hablando, que a futuro, no muy lejano, Marcela, no te preocupes, vamos a juntar, la idea es combinar las técnicas tal como las aprendemos, el estudio de caso, las ponencias, etcétera, relacionándolos en función de este contexto con las herramientas digitales y decir, bueno, ver ese tema del criterio de pertinencia y viabilidad para poder asegurar la calidad de la evaluación y que realmente los estudiantes pongan en evidencia lo que saben y nosotros también evaluemos nuestra propuesta educativa. Hasta aquí mi presentación, Marcela. Sigue Nati. Bueno, muchas gracias Marisa. Ahora comienza Natalia. Hay un breve delay, por eso a veces no transcurren las diapositivas. Pero bueno, ya enseguida abrimos a preguntas. Dejamos el micrófono para Natalia. Ahora sí, queridos colegas, ¿me escuchan? Sí, perfecto, Nati. Perfecto. Listo. Buenas tardes. Yo los quiero invitar en esta oportunidad, ¿sí?, a que reflexionemos juntos en torno a cómo y con qué herramientas puedo evaluar a mis estudiantes en entornos virtuales. Para ello, he preparado 2 webinars asincrónicos, los cuales ya están disponibles en nuestro canal de YouTube, y una serie de materiales que les vamos a enviar mañana a sus correos electrónicos, en los cuales expreso en forma detallada cada una de estas herramientas con sus fortalezas y debilidades para poderlas aplicar en las instancias de evaluación con nuestros estudiantes. Ahora simplemente lo que voy a hacer es una breve síntesis en qué consisten cada uno de estos webinars. Uno de los webinars los he denominado Herramientas para evaluación por competencias en entornos virtuales, en el cual, a partir del marco de la enseñanza remota de emergencia, hago referencia a las posibilidades pedagógicas y tecnológicas que nos brinda la plataforma Moodle para crear evaluaciones con distintos formatos a partir de las diversas actividades que nos brinda, como son tarea, foros, cuestionarios, taller y lección. Sin embargo, en el webinar no me voy a abocar específicamente a la parte práctica, sino lo que yo he diseñado para ustedes son unas fichas tecnológicas, pedagógicas, que les van a servir como guía u orientación para aprender a diseñar y a configurar cada una de estas actividades en forma completa. Les voy a mostrar, a modo de ejemplo, cómo están diseñadas cada una de estas actividades o de estas, fichas para cada una de estas actividades que nos ofrece Moodle. En cada una de las fichas lo que hago es explicarles en forma detallada en qué consiste cada una de las actividades. Y también les doy ejemplos concretos de cómo llevar esa actividad a la práctica concreta con sus estudiantes. Eso me parece sumamente importante para que ustedes se vayan dando idea de qué manera o en qué instancias puedo ir incorporando, por ejemplo, la actividad tarea con mis estudiantes. A su vez también destaco aspectos relacionados, ¿sí?, a el diseño y la organización previa de la actividad, que es fundamental que ustedes tengan muy presentes. Y también hago referencia a los aspectos, ¿sí?, prioritarios que deben de tener en cuenta a la hora de configurar la actividad, ¿sí?, propiamente de la interfaz, en este caso de la actividad tarea. Y también me focalizo puntualmente en aquellas secciones que han presentado inconvenientes por parte de los docentes al momento de configurar las mismas, y son las que ustedes pueden apreciar en esta ficha en color naranja, y que se logran evidenciar, al momento en que el docente habilita esa actividad y el estudiante toma contacto con la misma.
Cada una de las fichas que les propongo tienen exactamente la misma estructura y la idea fundamental también que tienen estas fichas es que ustedes aprendan a conocer las actividades que nos ofrecen Moodle para evaluar y no solamente se centren en el cuestionario, porque el cuestionario no es la única actividad que nos provee Moodle para evaluar a nuestros estudiantes. El resto de las actividades son sumamente enriquecedoras, como por ejemplo la oportunidad de trabajar con un taller, que nos da la posibilidad de evaluar entre pares, que nuestros estudiantes se evalúen entre pares. Fíjense lo enriquecedor que es y el amplio abanico de posibilidades que nos brindan en cuanto a las diversas propuestas de enseñanza o prácticas de aprendizaje que les podemos presentar a nuestros estudiantes. Por otro lado, también la intencionalidad de estas fichas es que al momento que ustedes se sienten enfrente de la actividad, no se les presente ningún tipo de dudas o inconvenientes para guiarse en torno a la configuración de la misma en el entorno Moodle. Viendo, por ejemplo, qué sección debo completar, cómo debo completarla, qué sección debo activar, cuál no debo activar y por qué, justamente para evitar estas situaciones problemáticas. Y también hago referencia a ejemplos concretos para que cuando ustedes vayan a utilizar esta actividad no pasen por las mismas situaciones por las cuales han atravesado sus colegas. Un ejemplo pequeño y muy sencillo es en el de tarea, por ejemplo, con la carga de archivos, la selección de tipo de archivos. Muchos docentes por ahí no han podido descargar la actividad que ha subido el estudiante, ¿sí? Entonces es importante saber por qué no lo pudo descargar y establecer quizás un tipo de archivo para que el estudiante simplemente pueda cargar un archivo con la extensión en DOC o un PDF y no se produzca esa entropía y después las indecisiones por ustedes de saber, bueno, ¿qué hago? ¿Le doy la posibilidad al estudiante que pueda cargar nuevamente la actividad o no? ¿Sí? Esa es la idea fundamental de la elaboración de estas fichas y que realmente a ustedes les sirva para poder configurar cada una de las actividades que nos provee Moodle. Eso por un lado. Posteriormente, dejando de lado las actividades propiamente de la plataforma Moodle. Muchos de los colegas, muchos de los docentes, me preguntaban cómo podían trabajar un portfolio o el estudio de casos a partir de herramientas concretas en entornos virtuales, ¿sí? Entonces yo en el webinar les comento a ustedes y les doy a modo de sugerencias las aplicaciones comúnmente utilizadas por nuestros colegas. Les explico sus fortalezas, las debilidades y fundamentalmente me centro en la oportunidad de trabajar con Google Drive. Y les explico puntualmente cuáles son esas consideraciones pedagógicas y tecnológicas que nosotros tenemos como docentes para poder hacer uso de esta herramienta, ya sea para acceder a la información que el estudiante está compartiendo, como para nuestra función de tutoría, que es sumamente importante. En cuanto al estudio de casos, para desarrollar un estudio de casos, también hago referencia a cómo lo pueden llevar a la práctica mediante herramientas virtuales. Y a partir de los distintos pasos que nos ofrece este estudio de casos, yo les propongo y les explico de forma detallada cómo armar un bloque de contenidos, ¿sí?, para abordar un estudio de casos, todos aquellos recursos y etiquetas para mediar ese bloque de contenidos, también cómo lograr un trabajo colaborativo a partir de la habilitación de foros, cómo vincular con carpetas en Google Drive y fundamentalmente también me aboco a la posibilidad de trabajar con una tarea con rúbricas. Y también quise compartir con ustedes, ya que muchos colegas también me consultan en torno a diversas aplicaciones que también puedo utilizar. Y comparto con ustedes justamente una serie de aplicaciones en línea para crear nuestra aula aumentada por medio de la actividad herramienta externa. Otra de las posibilidades que nos brinda Moodle es justamente las herramientas externas, que no todos los docentes hacen uso de ellas. Así que en este webinar yo les explico en qué consiste una actividad externa y cómo ustedes pueden incorporar actividades, por ejemplo, que han diseñado en EducaPlay, enlazarlas a Moodle
para que directamente el estudiante pueda realizar la actividad, por ejemplo, de gamificación, y automáticamente Moodle toma la calificación y queda expresada en el calificador del aula virtual. Eso por un lado con respecto al primer webinar. Y el segundo webinar que he preparado también para ustedes es cómo crear rúbricas en tarea. Acá me centro fundamentalmente en la actividad tarea. Y los invito a que ustedes consideren a tarea como un espacio para evaluar por competencias a sus estudiantes. En el webinar, en primera instancia, les explico en qué consiste la actividad tarea, por qué es importante valorar a la actividad tarea e incorporarla en el marco de la evaluación formativa, y por qué considerar la tarea para evaluar por competencias a nuestros estudiantes. Y me voy directamente a un caso práctico concreto en el aula virtual, a una situación concreta. Les enseño específicamente cómo habilitar la tarea, cómo configurarla paso a paso, a partir de un ejemplo. Y también los invito a que se animen a incorporar una rúbrica. La parte de la rúbrica en el webinar yo lo abordo a partir de todas las inquietudes, sugerencias que han ido teniendo nuestros colegas a medida que han tomado contacto con la actividad tarea y han tenido la posibilidad de incorporar las rúbricas. Entonces, el recorrido que vamos a hacer o que los invito a hacer en el aula virtual es a partir de las siguientes preguntas. ¿Desde qué sección de tarea habilito la opción rúbrica? ¿Desde qué sección de tarea puedo configurarla y cómo? Las diferencias entre una rúbrica preparada o una rúbrica borrador, que esto es muy importante tenerlo en cuenta. Si puedo realizar cambios sobre una rúbrica ya diseñada y cómo o cuándo puedo realizar ese cambio o modificación en la rúbrica antes de que tome contacto el estudiante con la actividad. ¿Cómo visualizan la tarea con rúbrica mis estudiantes? Esto es un aspecto muy importante y que van a ver que en cada una de las fichas también del webinar anterior lo repito. Siempre es importante que ustedes cuando diseñen una actividad en Moodle, la visualicen como la ve el estudiante, para que tengan en cuenta todo el recorrido y ver si es necesario realizar alguna modificación pertinente y si se puede acceder a la actividad, incluso hasta descargar un archivo. Por ejemplo, si ustedes han subido un archivo en determinada actividad, hay que chequearla en forma completa, para que de esta manera el estudiante, cuando tome contacto con la misma, no se le presenten determinados inconvenientes. También dejar muy en claro fechas de apertura, fecha de cierre de las actividades, la forma de devoluciones de la misma, y también en qué sección del aula virtual va a estar habilitada esa actividad, porque muchas veces y en varias oportunidades se ha presentado esa dificultad que el profesor dice, bueno, hagan determinada tarea o determinado foro y el estudiante no logra ubicarse dentro del aula virtual. Entonces, esos son todos aspectos que yo los invito a reflexionar y que les voy enseñando paso a paso, por ejemplo, en este caso, con la actividad tarea. Otra de las inquietudes es cómo evalúo con la rúbrica incorporada, para ver que es sumamente sencillo. Muchos profes comenzaron a utilizar la rúbrica en tarea, pero ¿qué hacían? En un documento en Word la resolvían y la colocaban como archivo adjunto. Ustedes fíjense si tienen más de 100, 150 estudiantes el trabajo que ello implica. En cambio, Moodle, en esta nueva versión, nos permite ya incorporar automáticamente esa rúbrica y ustedes directamente haciendo clic sobre cada una de las descripciones correlacionales entre la categoría y el nivel de desempeño, van evaluando a los estudiantes. Y cómo enriquecer con las devoluciones también de esa rúbrica. Y por último, cómo visualizan las devoluciones los estudiantes. Bien, de esta manera, de una forma muy sintética, he tratado de presentarle los contenidos que abordo en ambos webinars. Como pueden observar, son sumamente prácticos y me voy directamente a la práctica, a que ustedes aprendan realmente a poder configurar cada una de las actividades, se animen a tomar contacto con cada una de ellas
y no se le presenten ningún tipo de inconvenientes a la hora de habilitarla para que sus estudiantes tomen contactos con ella. Ya sabe que estamos a disposición y estoy a disposición junto con mis colegas del equipo de virtualidad para ayudarlos y orientarlos en todo lo que necesiten en torno a comenzar a incursionar en estas actividades para poder evaluar a nuestros estudiantes en entornos virtuales. Muchas gracias.